Buenos días. Comenzamos una semana más con el análisis de los índices americanos y de los valores que nos habéis solicitado, ¿no? El Plus Index de la semana 45, ¿no? Bueno, empezamos como siempre por el SP500. Bueno, SP500, la semana pasada comentábamos que teníamos ya una etapa 4, bueno, con esta rotura que tuvimos aquí bajista. Y bueno, todo parece, como ha sido el rebote, ¿no?, de esta semana con esta gran vela sólida potente, ¿no? Incluso arranca con un hueco profesional, que esa etapa 4 que teníamos pues pudiera quedarse finalmente en una efímera etapa 4, ¿no? Y bueno, ya empezáramos lo que sería una etapa 1 en las próximas semanas, ¿no? Bueno, ya sabemos que dentro de una etapa 4, cuando tenemos una inhalación que arranca con una gran vela sólida, lo normal es que el siguiente patrón de venta 1 nos acabe dando fallo, ¿no? Fallo en el sentido de que, bueno, no consiga perforar la zona de los mínimos previos, ¿no? La zona de los 4.100 euros, ¿no? ¿Vale? Y bueno, empieza a construir, a cortar hacia arriba y hacia abajo nuevamente a la media de 20 y empieza a construir lo que sería una futura etapa 1, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, pues al diario teníamos una etapa 4, ¿vale? Bueno, con un arranque bastante potente, ¿no?, que hemos tenido, ¿no? Siempre que medimos el grado de retroceso y, bueno, ya vemos que ha llegado casi al 85 o 90%, ¿no? Lo cual nos dice, bueno, de que esta etapa 4 está próxima a finalizar, ¿no? Que tenemos dos cierres por encima de la media de 20, que ha girado claramente alcista, con lo cual, bueno, lo lógico sería que la siguiente inhalación ya el precio se quedará por la zona de la media de 20, media de 200, y empezáramos a construir la etapa 1, futura etapa 2, ¿no? ¿Vale? Ese es un poco el escenario que esperaríamos. Vamos a verlo igual que hemos hecho en el RST, vamos a verlo en mensual, ¿no? Bueno, un poco que cuadra un poco el escenario que hemos comentado, ¿no? Cómo se estaría produciendo el giro, ¿no? Bueno, y tenemos ya lo que sería una etapa 3, una etapa 4, y aquí lo que sería una etapa 1, ¿no? Etapa 1, ya apuntando a etapa 2, un nuevo arranque que parece que está teniendo ya por encima de la media de 20, ¿no? Bueno, de momento esta semana tenemos solamente 3 sesiones del mes, pero bueno, la vela que nos está dejando ya promete, ¿no? Lo que sería el primer patrón de compra 1 de esta futura etapa 2, ¿no? Mensual, ¿no? Justo en la zona de soporte menor, por encima de la media de 20, bueno, parece que estaría girando, ¿no? Luego que cuadraría con el escenario que hemos comentado en semanal, ¿no? ¿Vale? Una efímera etapa 4, lo tenemos aquí, bueno, y este arranque que nos sugiere de que el siguiente patrón de venta 1 nos dé fallo y que empecemos a construir una etapa 1, ¿no? ¿Vale? Al igual que en diario, ¿no? Si nos vamos al nada, bueno, pues la situación es bastante parecida, ¿no? Bueno, vamos a verlo primero en mensual, bueno, que cuadra un poco, ¿no? Pues de un gran impulso alcista, parece que la corrección se queda en la zona del 40%, por encima de la media de 20, incluso ya ha girado alcista, y bueno, y parece lo que sería un nuevo patrón de compra 1, ¿no? Bueno, ya vemos, bueno, que esta vela todavía estamos a inicio de mes, no sabemos cómo finalizará, pero bueno, tal como parece, no parece que pinte mal para el lado alcista, ¿no? En semanal, bueno, pues igualmente, ¿no? La semana pasada comentamos que teníamos ya 3 mínimos relevantes decrecientes, o sea, 3 máximos relevantes decrecientes, 2 mínimos relevantes decrecientes, bueno, y daba comienzo la etapa 4, ¿no? Etapa 4 aquí, con la media de 20 que se giraba ya bajista, pero bueno, esta semana, al igual que en el SP, tenemos un arranque potente que nace con un hueco profesional y una gran vela sólida, ¿no? Una gran vela sólida que de momento ha consumido, pues, en torno al 80% del impulso bajista previo, ¿no? Lo cual, bueno, nos da pie de que este movimiento bajista parece que ha perdido fuerza ya, ¿no? Y lo lógico sería que empezáramos a construir una etapa 1, ¿no? Ya tenemos un primer cierre por encima de la media de 20 que ha girado alcista, y bueno, lo lógico sería que el movimiento, pues bueno, pues la siguiente inhalación, pues no logre perforar los mínimos previos, bueno, y empecemos a construir lo que sería
etapa 1, bueno, y futura etapa 2, ¿no? Un poco el movimiento que esperaríamos, ¿no? Si nos vamos al diario, pues igualmente, ¿no? Teníamos una etapa 4 que parece que está finalizando, ¿no? Medimos igualmente el retroceso. Vemos que este impulso, bueno, parece que estaría acabando, ¿no? Empiezan a aparecer las mechas, pero bueno, hemos subido por un 80% del impulso bajista previo. Ya tenemos dos cierres por encima del MD20, que ha girado claramente alcista, con lo cual lo lógico sería que tuviéramos inicio de la etapa 1, ¿no? Etapa 1, bueno, vale, tendríamos la inhalación, que se puede venir perfectamente a esta zona de soporte que nos ha dejado aquí con este gran hueco, y a partir de ahí, buscar lo que sería el fallo de patrón de venta 1, bueno, y empezar a construirse la etapa 1, bueno, y la posteriores, etapa 2, ¿no? ¿Vale? Y por último, si nos vamos al Russell, ¿vale? Que es un poco el índice más débil, ¿no? El gran pelotón, ¿no? Pero bueno, también vemos que hemos tenido una semana potente, ¿no? Comentábamos que tenemos una amplísima etapa 1, ¿no? Etapa 1, pero ya semanas atrás comentamos que ya tenemos una etapa 4, ¿no? Una etapa 4 por cuanto se habían perforado los 3 mínimos relevantes previos. Bueno, y hemos llegado incluso a la zona de soporte mayor, ¿no? De donde nos ha dejado un mini checkout y un arranque potentísimo, ¿no? Con una gran vela sólida, bueno, que nos sugiere que el siguiente patrón de venta 1 que nos dé, pues puede dar fallo y, bueno, y empezar a construir también igualmente una etapa 1, ¿no? Nuevamente, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, pues diario igual, ¿no? La etapa 4 ya tenemos lo que sería una incipiente etapa 1, pues exactamente los mismos conceptos que hemos visto en los otros dos índices, ¿no? El último impulso bajista se ha subido así en un 90%, ya tenemos dos cierres por encima de la media de 20, que ha girado claramente alcista, con lo cual nuestro escenario esperado es el de etapa 1, ¿no? Tengamos una pequeña inhalación y que empecemos a construir la etapa 1, ¿no? Bueno, la futura etapa 2, ¿no? Bueno, el primer objetivo en la zona de la media 200 plana, ¿no? Un poco cuadraría con el escenario que esperamos en semanal, ¿no? De bueno, esta inhalación que ha arrancado con una gran vela sólida tenga algo más de continuidad hasta la zona de los 72 y que el siguiente patrón de venta 1 que nos dé en esta zona, bueno, pues esperamos que nos dé fallo, ¿no? En el sentido de que no logre perforar los mínimos relevantes previos, ¿no? ¿Vale? Un poco, bueno, cuadraría con el escenario que hemos comentado también con los otros índices, ¿no? De esta forma, vamos a echarle un vistazo en el mensual, que no lo hemos visto. Bueno, teníamos una etapa 3, una etapa 4, bueno, lo que sería ya un triple mínimo, incluso 4 mínimos, una zona clara de soporte. Y bueno, arrancando lo que sería la inhalación, ¿no? Bueno, de momento tiene todavía recorrido, ¿no? Hacia la zona de resistencia. Bueno, habrá que ver cómo se comporta, ¿no? Pero bueno, tal como parece que está siendo el arranque del mes, pues pudiera dar continuidad a lo que sería una etapa 1 en este marco temporal, ¿no? Que tenemos etapa 3, etapa 4, bueno, que tuvimos ya dos cierres por encima del MD20, pero un MD20 que todavía es claramente bajista, ¿no? Entonces, bueno, le puede costar un poquito más, pero bueno, todo parece indicar de que podría estar girándose, ¿no? ¿Vale? Bueno, es un poco el escenario que esperaríamos para la siguiente semana y vamos a pasar a comentar los valores que nos ha habido solicitando, ¿no? Bueno, el primero de ellos es Carvana, ¿vale? Bueno, Carvana en el semanal tenemos una etapa, tenemos aquí, bueno, formación de un amplísimo suelo redondeado con un primer movimiento potente, pero nos ha dejado aquí una estructura de doble máximo y parece que tendríamos ya lo que sería una etapa 3, ¿no? La etapa 3, pero cuando tenemos 1, 2, 3, 4 cierres por debajo de la media de 20, ¿no? ¿Vale? Hemos perdido la zona del mínimo relevante previo, lo cual la estructura es de etapa 3, ¿no? Cuando lo lógico sería, bueno, al parecer que esté iniciando una inhalación, pero que esta inhalación corte hacia arriba y hacia abajo la media de 20 y que tenga luego más continuidad bajista, ¿no? Bueno, si en un futuro logrará eh, sobreponerse por encima de la zona de los 24, lo dejará una estructura de doble mínimo, bueno,
podría ser una mini etapa 4 que finalizara y luego iniciar nuevamente la etapa 1, ¿no? ¿Vale? Un poco lo que podría suceder, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, el diario tenemos una etapa 4, movimiento bastante fluido hacia la media de 200, ¿vale? No ha llegado incluso a ella, porque coincide media de 200 con zona de soporte mayor, bueno, y ahí parece que ha arrancado con fuerza, ¿no? Ha arrancado con un gran juego profesional, bueno, y lo que podría ser ya el inicio de una etapa 1, ¿no? Ya el último impulso bajista se ha consumido ya casi en un 100%, bueno, luego solamente los cuerpos en torno a un 90%, ¿no? Pero bueno, todo parece indicar que pudiera iniciar una etapa 1, bueno, y que tuviera algo más de continuidad el movimiento que hemos comentado en semanal, ¿no? Dentro de una etapa 3 en semanal, ¿no? Se viene un poco la zona de los 36, 38, bueno, y ahí iniciar nuevamente un nuevo impulso bajista, ¿no? ¿Vale? Que cuadra un poco con lo comentado en semanal. El siguiente que nos piden es AMD. Bueno, aquí tenemos marcado esto. Bueno, AMD, pues igualmente, ¿no? Teníamos una etapa 3, ¿vale? Incluso, bueno, aquí una etapa 4, ¿no? Con un primer patrón de venta 1, una etapa 4, pues quizás efímera, ¿no? Que pudiera haber finalizado con este doble mínimo, ¿no? Este doble mínimo seguido de un arranque con una gran vela sólida, ¿no? ¿Vale? Lo cual ha hecho, bueno, superó un primer cierre ya por encima de la media de 20, con lo cual nos da pie de que empecemos a pensar en una etapa 1, ¿no? En este marco temporal, ¿no? ¿Vale? Ya que, bueno, esperamos que la siguiente inhalación pues no logre perforar la zona de los mínimos relevantes previos, ¿no? Y, bueno, empiece a cortar la media hacia arriba y hacia abajo, que ya sabemos que es la característica propia de las etapas 1, ¿no? Bueno, si nos vamos al diario, bueno, pues el diario igualmente, ¿no? Tenemos una etapa 4, bueno, etapa 4 que finalizó aquí en este primer apoyo en la media de 200, desde ahí empezó a construir una etapa 1, ¿vale? Incluso una etapa 2, ¿no? Etapa 2 que no pudo, bueno, igualmente retomó la etapa 3 y etapa 4, ¿no? Etapa 4 que parece sí que ha finalizado ya, ¿no? Finalizado con este doble mínimo y este gran impulso que ha superado más de un 100% el impulso bajista previo, ¿no? ¿Vale? Pasando, bueno, directamente a lo que sería una etapa 2, ¿no? Porque hemos superado, bueno, 1, 2, 3 máximos relevantes previos, ¿no? Entonces, bueno, interesante este valor para la siguiente inhalación. Si se queda por encima de la media de 20, con las tres medias aquí juntas que estarán, bueno, será interesante para buscar el siguiente patrón de compra 1, con idea de que se inicie, bueno, el primer patrón de compra 1 dentro de esta etapa 2, ¿no? Lo que cuadraría un poco con lo que hemos comentado en semanal, ¿no? El inicio de una etapa 1, bueno, que el precio ya en la media de 20 empiece a girarse claramente y que, bueno, dentro de una semana tengamos un movimiento ya que dé inicio a la futura etapa 2, ¿no? ¿Vale? La siguiente que nos piden es Starbucks. Bueno, pues muy similar, ¿no? A AMD que hemos comentado anteriormente, ¿no? Teníamos una etapa 4 que parece haber finalizado, ¿no? Haber finalizado con el arranque potente de esta semana, justo en la zona de la media de 200. Nos deja aquí una zona aquí de doble mínimo con una envolvente, ¿vale? La gran velocidad potente que ya tenemos un primer cierre por encima de la media de 20, que incluso ha girado alcista y que ha consumido, pues, casi el 100% del impulso bajista previo, ¿no? Entonces, bueno, ya podemos empezar a hablar de etapa 1 dentro de este marco temporal, ¿no? Si nos vamos al diario, pues, la etapa 4 que teníamos claramente ha finalizado con este gran hueco profesional justo por encima de la media de 200, ¿no? Ya sabemos que un hueco por encima de la media de 200, lo lógico es que acabe teniendo continuidad, ¿no? Tal como parece, ¿no? Ocurrió el viernes, ¿no? ¿Vale? Si bien ahora, bueno, bastante lejos de la media de 20, lo lógico sería que iniciara en los próximos días una inhalación que vaya cortando esta distancia, pero bueno, un valor que venga a cubrir parte del hueco, ¿no? Si bien a la zona de los 96, 98,
Y bueno, el siguiente patrón de compra 1 puede ser interesante porque este valor empieza a tener buena pinta para el lado alcista, ¿no? ¿Vale? Quizás ahora no es el momento, ¿no? Por timing. Habría que esperar la siguiente inhalación, el siguiente patrón de compra 1, pero interesante para las próximas semanas, ¿no? El siguiente que nos piden es Walt Disney, ¿vale? Bueno, en semanal, etapa 4, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, una etapa 4 que igualmente, ¿no? Pudiera estar finalizando, ¿no? Con este doble mínimo que parece que nos deja, seguido de un arranque con una gran vela sólida, con un primer cierre ya mínimamente por encima de la media de 20, ¿no? Vale, lo cual, bueno, nos empieza a dar pista de que este movimiento bajista pudiera estar llegando a su fin, ¿no? ¿Vale? Si nos vamos al diario, bueno, al diario, vemos aquí una zona de doble mínimo y como ya las medias se han girado claramente alcistas, si bien, bueno, la zona superada, la zona de resistencia, en la zona de los 86,20 que tenemos aquí marcado, pero bueno, valor a vigilar porque, bueno, el siguiente patrón de compra 1, lo lógico sería que ya se quedara por encima de la media de 20 a modo de agunamiento y el siguiente patrón de compra 1 pueda ser el detonante, ¿no? El principio de una futura etapa 2, ¿no? ¿Vale? Lo que sí es cierto que parece que lo peor ha pasado, ¿no? ¿Vale? Parece que la etapa 4 en semanal pudiera estar finalizando por ese detalle, ¿no? Como he comentado, este doble mínimo que nos deja y este arranque con gran vela sólida, ¿no? Que nos sugiere que el siguiente patrón de venta 1 pues, pueda dar fallo, en el sentido de que no perfore la zona de los mínimos que nos ha dejado ya, ¿no? Bueno, el siguiente que nos piden es PayPal. Bueno, PayPal, una etapa 4 claramente, ¿no? En semanal, una etapa 4 y bueno, y tenemos lo que sería el arranque de la inhalación esta semana, ¿no? Con una gran vela sólida, que igualmente, ¿no? Nos sugiere que el siguiente patrón de venta 1, pues, pueda darnos fallo, ¿no? Pero de momento, etapa 4, y bien, bueno, esperamos que el siguiente patrón de venta 1, bueno, pues no logre perforar la zona de los mínimos relevantes previos, que bueno, seguramente serán dentro de 2 semanas esta zona que nos ha dejado en torno a los $50, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, diario, tenemos una etapa 4, ¿no? De momento, etapa 4. Si bien ya tenemos dos cierres por encima de la media de 20, lo cual, bueno, puede dar pista de que pudiera querer iniciar una etapa 1, pero de momento, bueno, el retroceso aún no ha sido muy potente. Bueno, sí, ya se nos ha quedado por encima de la zona del 60, lo cual, bueno, nos da otra pista más, ¿no? Otra pista más de que esta etapa 4 pudiera estar finalizando, ¿vale? De momento la media de 20 aún es bajista, pero bueno, lo lógico sería que este gran vela sólida que nos ha dejado en semanal, bueno, el siguiente patrón de venta 1, pues no, nos dé fallo y empieza a construir lo que sería una etapa 1 dentro de este marco temporal, ¿no? ¿Vale? Siguiente, esperamos tal como así, ¿no? Que el precio ya empieza a cortar hacia arriba y hacia abajo la media de 20, que ya se empieza a aplanar, incluso a girar alcista y que el siguiente movimiento pueda ser este, ¿no? Un poco que cuadraría con lo que esperamos en semanal, ¿no? Bueno, el inicio de la inhalación hacia la zona de los 60, $62, ¿no? De esta zona de aquí, ¿no? ¿Vale? Un poco donde tiene esta zona de congestión y bueno, por donde viene la media de 20 en semanal, ¿no? ¿Vale? El siguiente que nos piden es 3M, bueno, bastante similar a lo que hemos comentado en PayPal, ¿no? La etapa 4, ¿vale? La etapa 4 y arrancando lo que sería la inhalación dentro de la etapa 4. Una inhalación que arranca, bueno, con bastante fuerza, ¿no? Aquí veíamos que teníamos mechas que nos hacían pensar que el siguiente movimiento pudiera ser hacia abajo, ¿vale? Pero bueno, ya vemos que ha roto esa zona clara de resistencia que tenía, con una gran vela sólida que nos sugiere más continuidad, ¿no? Como mínimo, bueno, hasta la zona de los $98, donde tenemos la zona de resistencia menor y por donde viene la media de 20, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, ya tenemos una etapa 1, incluso una etapa 2 ya, ¿no? La etapa 2 hemos superado
los tres máximos relevantes previos, bueno, y de momento el viernes se frenó en esta zona de congestión a un 5% de la media, pero lo lógico sería que esto tuviéramos, si ahora se iniciara un poquito la inhalación y que luego tuviéramos más continuidad, ¿no? Más continuidad, bueno, hasta la zona que hemos comentado en semanal, ¿no? La zona de los 98, por donde ya se encontrará con la media de 200, coincidirá con la zona de resistencia menor, ¿vale? Y bueno, coincidirá con la zona de la media de 20 en semanal, ¿no? Entonces, bueno, simple rebote, que da tiempo, bueno, hacer un ciclo, ¿no? Etapa 4, etapa 1, etapa 2, bueno, que venga a esta zona y aquí lo único sería empezar a etapa 3 y etapa 4, ¿no? Que coincidiría con el siguiente patrón de venta 1 en semanal, ¿no? Que si bien igualmente esperamos que acabe dando fallo, ¿no? En el sentido de que el arranque ha sido con gran vela sólida, lo lógico sería que el siguiente patrón de venta 1 no perforara la zona de los 85 dólares, ¿vale? Bueno, el siguiente que nos piden es Microsoft. Bueno, Microsoft, pues bueno, tenemos una etapa 2, parece que recupera, ¿no? Etapa 2, ¿no? Y se puso en duda, ¿no? Etapa 3, con varios cierres por debajo de la media de 20, incluso llegó a ponerse claramente bajista, con el rechazo, ¿no? De las últimas 3 semanas, con las mechas, pero bueno, el arranque de esta semana, superando claramente la primera zona de resistencia que tenían, en la zona del máximo relevante previo, nos sugiere de que esto pueda tener más continuidad y de recuperar la estructura de etapa 2, ¿no? En diario, bueno, pues igualmente, ¿no? Tenemos estructura de etapa 2, ¿vale? Y lo que sería el acunamiento, nuevo patrón de compra 1, bueno, y lo lógico sería que tuviéramos más continuidad hasta la zona de los máximos relevantes previos, ¿no? En este caso son la zona de los máximos históricos, ¿no? Zona de los 366, ¿no? La siguiente que nos piden es New Technologies, bueno, semanal, etapa 4, e igualmente, ¿no? Como todas las que hemos comentado, un arranque potente, ¿no? Con una gran vela sólida, en este caso una bottom tail encubierta, ya nos sugiere, bueno, el arranque de la inhalación que tenga más continuidad hasta su siguiente zona de referencia, ¿no? En torno a los 3 dólares dentro de esta etapa 4, ¿no? Si bien, igualmente, ¿no? El siguiente patrón de venta 1, pues esperamos que nos dé fallo, en el sentido de que no logre perforar la zona de los mínimos relevantes previos, que nos va a dejar la zona de los 2 dólares, ¿no? ¿Vale? Y que el movimiento, bueno, pueda ser tal como así, ¿no? Si nos vamos al diario, igualmente, la etapa 4 parece estar finalizando, ya tenemos 2 cierres por encima de la media de 20, si bien todavía es claramente bajista, pero bueno, lo lógico sería que los próximos días empezara a aplanarse, bueno, incluso a girarse, ¿no? Luego coincidiendo con el movimiento que esperamos en semanal, ¿no? Que empieza a construir una etapa 1, bueno, y posteriormente una etapa 2, ¿no? Cuando logre superar la zona de los máximos que nos deje aquí, o bien esto que nos dejó el viernes, o bueno, incluso si arranca la semana superando esta zona, pues una vez que supere esa zona, ¿no? Tendríamos ya la continuidad de etapa 2 con el objetivo puesto en la zona de los 3.20, ¿no? Con todo el cuadrado con el semanal, con la zona de resistencia menor, ¿no? Bueno, sería un poco la zona esta de aquí, ¿no? Luego coincidiría con esta zona de congestión de máximo relevante y, bueno, de la media de 200 que vendrá bajando hacia esa zona, ¿no? ¿Vale? Y por último va a pasar a las 3 que nos piden para el lado corto. Bueno, la primera de ellas es Caterpillar. Bueno, Caterpillar tenemos una etapa 3, ¿vale? Tenemos una etapa 3 ya con 3 cierres por debajo de la media de 20, que ha girado, se ha aplanado, bueno, ha girado claramente a bajista, característica propia de etapa 3, si bien, bueno, esta semana nos deja una bottom tail y nos sugiere el arranque de la inhalación, ¿no? Una inhalación, bueno, que ya no esperamos que supere su siguiente zona de resistencia, la zona de congestión que tenemos aquí, la zona de los 270, ¿no? Ya el precio corte hacia arriba y hacia abajo, la media de 20 como propio de la etapa 3, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, al diario tenemos una etapa 4,
¿vale? Y un arranque de inhalación, ¿no? Un arranque de inhalación que ha llegado a su primera zona de resistencia importante, que es la media de 200, ¿vale? Y que, bueno, aquí pudiera iniciar lo que sería un nuevo patrón de venta 1, ¿no? Pero un patrón de venta 1 que esperamos que de fallo, por tal como ha arrancado, ¿no? Tal como ha arrancado la semana, ¿no? Y que, bueno, y que luego tengamos algo más de continuidad, ¿no? Vale. Un poco, bueno, cuadrando con lo que hemos comentado en semanal, ¿no? En semanal hemos comentado que tenemos una etapa 3, pero bueno, que la bottom 10 nos sugiere más continuidad alcista y que tengamos un siguiente movimiento hasta la zona de los 260, 260, 270, donde nuevamente buscaremos el patrón de venta 1 para la futura etapa 4, ¿no? Que tendríamos aquí, ¿no? Eso cuadra con lo que hemos comentado en diario, ¿no? Que este primer patrón de venta 1, si nos lo da el lunes, no tenga mucho recorrido, ¿vale? Por cómo arrancó la semana y que tengamos un segundo movimiento, ¿no? ¿Vale? Que de inicio, bueno, una futura etapa 1, incluso una etapa 2, ¿no? Con el objetivo que hemos marcado en semanal en torno a la zona de los, aquí, ¿no? De los 260, 270, ¿no? ¿Vale? Con lo cual, para el lado corto no lo veo interesante esta semana, ¿no? Porque, bueno, semanal, digo, nos sugiere de que esta bottom tail puede tener continuidad alcista y tengamos, bueno, semana alcista las próximas semanas, ¿no? Entonces no lo veo interesante, aunque de fondo sí que es un valor claramente bajista, pero ahora mismo no es el timing idóneo para incorporarse, ¿no? Porque, bueno, patrón de venta 1 que nos dé seguramente esta semana, lo más lógico sería que nos diera fallo, no tuviera mucha continuidad, ¿no? El siguiente que nos piden para el lado bajista es Tesla, ¿vale? Que, bueno, igualmente, ¿no? Muy parecido a Caterpillar, ¿no? Tenemos una etapa 3, ¿vale? Una etapa 3 con el precio ya 3 cierres claramente por debajo de la media de 20, pero bueno, apoyándose en lo que sería la media de 200, ¿no? Con lo cual, una vela envolvente nos sugiere igualmente más continuidad alcista, ¿no? Como mínimo, bueno, como mínimo a su siguiente zona de resistencia, la zona de los 240, 200, 250, ¿no? Entonces, bueno, que si tenemos una etapa 3 y lo lógico después de una etapa 3, una etapa 4, pero el timing no lo veo el adecuado para posiciones cortas, ¿no? Lo lógico sería que en la próxima semana tuviera algo más de continuidad alcista después de este apoyo en la media de 200 con esta vela envolvente y que tuviera más continuidad, ¿no? Si acaso buscaría posiciones cortas, una vez llegue a la zona de los $250, ¿no? Viendo cómo se comportará en esa zona, ¿no? Si nos vamos al diario, ¿no? Diario tenemos una etapa 4, ¿vale? Y bueno, finaliza la semana con una top intel que nos sugiere que nos va a dar el próximo lunes el siguiente patrón de venta 1, pero un patrón de venta 1 que esperamos que nos dé fallo, ¿no? Que dé fallo por cómo arrancó la semana, ¿no? Con la fuerza con la que ha arrancado y que este patrón de venta 1 no logre perforar la zona de mínimos relevantes previos y que, bueno, incluso empiece a construir una etapa 1, incluso una etapa 2, ¿no? Que cuadraría un poco con lo que esperamos en semanal, los movimientos alcistas de las próximas semanas hasta la zona, bueno, la zona aquí de los 240, 250, ¿no? Entonces, aquí en esta zona sí que sería interesante observarlo para buscar las posiciones cortas, ¿no? Porque, bueno, etapa 3 en semanal, lo lógico es que lo siguiente sea una etapa 4, ¿vale? Y por último, el último valor que nos pide también para el lado corto es Altria Group. Bueno, pues igualmente, ¿no? Bueno, vemos la formación de un amplísimo techo redondeado y cómo el precio vuelve al origen del movimiento, ¿no? Vuelve claramente al origen del movimiento, la zona de hueco profesional que nos deja aquí, bueno, y lo toca casi al TIC, ¿no? Desde ahí parece que arranca, ¿no? ¿Vale? La zona de media 200 también. Y ha frenado el rebote, lo ha frenado a media 200, con lo cual lo lógico sería que tuviera también algo más de continuidad bajista, pero a un 6,41% de la media, lo lógico sería que esa distancia se acortara, ¿no? Y que tuviera algo más de continuidad alcista en las próximas semanas, ¿no? ¿Vale? Si nos vamos al diario, bueno, pues igualmente, ¿no? Etapa 4, bueno, y
ahora mismo en fase de inhalación, ¿no? De inhalación que bueno, finaliza la semana con una vela claramente bajista, pero que de momento no ha tenido el grado de penetración en la vela previa es nulo, ¿no? Lo cual nos sugiere de que pueda tener todavía algo más de continuidad alcista, ¿no? Vale. Y que bueno, el arranque también igualmente con gran vela sólida, juego profesional, gran vela sólida, nos sugiere de que este patrón de venta 1, cuando lo des, si lo das el lunes, pues pueda dar fallo y empieza a construir una etapa 1, un poco que cuadraría con la inhalación, la continuidad de la inhalación que esperamos en semanal, ¿no? Entonces, bueno, valor claramente bajista, pero no veo el timing ahora mismo adecuado para buscar posiciones cortas, ¿no? Por cuanto esperamos que el siguiente patrón de venta 1, al igual que en Tesla y en Caterpillar, pues que nos acabe dando fallo, ¿no? En el sentido de que no tengan la continuidad necesaria como para perforar la zona que sería su primer objetivo natural, que es la zona del mínimo relevante previo, ¿no? Entonces, bueno, ambos valores bajistas, pero faltos de timing, en mi opinión. Bueno, pues poco más. Estos son un poco los valores que nos habéis comentado. Espero que os haya gustado y os sea útil el análisis. Y bueno, nos vemos durante la semana. Venga, un saludo.